Bueno, buenas noches a todos. Yo hoy quiero empezar por el final. Quiero empezar dando las gracias. Gracias primero a la vida que me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí, sana y salva. Gracias a Carmen y a toda la organización por decidir un día romper moldes y traerse un formato como este, con lo difícil que es traer cosas como esta a esta ciudad. Muchísimas gracias. Y gracias sobre todo por aquel momento de inspiración que decidió alguien que yo podía aportar hoy algo aquí. Espero de verdad estar al nivel y espero que este ratito os llene. Yo hoy voy a traer conmigo... aquí. Traigo a la doctora Romero conmigo, la famosa, cómo no, con su bata y tal. Pero a mí me gustaría que hoy todos sepáis más cosas sobre mí, ¿vale? Aunque no lo creáis, yo nací en Granada, ¿vale? Nací en Granada hace tanto, no nos vamos a desnudar tanto, que no hay tanta confianza. Y desde pequeña era una niña súper inquieta. En la teoría de cuerdas que hemos visto esta tarde yo era la gran vibradora, ¿vale? Y volvía a mi madre loca, absolutamente loca. Metía los enchufes, miraba todo, pero otra cosa que hacía también era que me encantaba el teatro. Me encantaba cantar, cantaba en un coro, le decía a mi madre que me apuntara a todos los instrumentos puestos a cantar, yo tocaba todos los palos. Con lo cual mi madre estaba como muy sorprendida de ver qué es lo que podía pasar conmigo, ¿no? Para acabarlo de empatar, cuando alguien me hacía un regalo, principalmente si eran muñecas, a mí me daba por arrancarles las piernas, ponerles esmalte rojo y luego las arreglaba. Con lo cual, cuando mi madre se sentaba en esas conversaciones de padres, de a ver qué va a pasar con esta niña, yo creo que el diagnóstico diferencial que ella movía era, bueno, pues puede ser que no salga médico, ¿vale? Pero también puede ser que sea artista. Mi abuela, hablando de abuelo hoy, era la que opinaba que yo era un pedazo de artista, pero también nos movíamos dentro de la psicopatía. A ver si es que esta niña es psicópata y no lo sabemos, ¿vale? En ese ínterin de todo lo que estaba pasando, yo un día, con 12, 13 añitos, veo un reportaje de esta maravillosa mujer, de Jane Goodman, y ella habla, le hacen una pregunta fantástica sobre en qué momento piensa ella que nosotros nos separamos de los chimpancés, ¿vale? ¿En qué momento empieza la civilización? Y ella dice, yo pensaba que iba a hablar de la cerámica. Yo decía, eso ya me lo he estudiado yo, lo de historia o lo de la cultura. No. Ella dijo algo que a mí me impactó muchísimo. Dijo, en aquel momento en que se descubrió un fémur que había sido reparado en una sociedad nómada, en ese momento empezó la civilización. Porque alguien decidió que una persona que en ese momento era débil se iba a quedar con ella, la iba a cuidar para que luego cuando estuviera al nivel de la sociedad pudiera entrar dentro del grupo de los nómadas y volver otra vez a competir. Y a mí aquello se me quedó grabado a fuego y yo miré a mi madre y le dije, mamá, yo me quiero dedicar a cuidar a la gente. Y para cuidar a la gente lo que decidí era que me iba a hacer médico. Bueno, y puestos a tener sueños grandes, yo lo que quería era la vacuna contra el cáncer del mama. Y dije, me voy a apuntar y voy a hacer una carrera solo para descubrir la vacuna del cáncer de mama. ¿Y por qué? Porque mi abuela había muerto de cáncer de mama y yo había vivido, no saben ustedes la experiencia que es vivir que tu padre, la referente de fuerza que tú tienes, lo ves llorar y ves y te cuenta lo que afecta que una madre joven desaparezca de su casa. Y en ese momento me fui a la Facultad de Medicina. Y me fui a la Facultad de Medicina cargada de sueños. Y me fui a la Facultad de Medicina a hacerlo. Y la medicina acabó, claro. Y viene el MIR. Y en el MIR me puse a rezar todo lo que sabía para que me llegara la sabiduría al examen y yo pudiera aprobar. Porque, claro, tenía a mí y a toda mi familia. Y eso lo pasamos. Y afortunadamente ese examen cambió mi vida. ¿Por qué? Pues porque me trajo a Toledo. Y en Toledo me hice radióloga. Y de repente me dediqué a vigilar a ese enemigo que yo tenía aquí desde pequeña, que teníamos que actuar sobre él. Y, como no podía ser de otra manera, un día
me dicen, tienes que encargarte de montar la mama en Toledo. Yo dije, allá que vamos. Y tuve mi primera paciente en la que reconocí ese enemigo, unas calcificaciones, chica joven, 37 años, un bebé de apenas 5 meses, revisión de su ginecólogo. No tengo nada, solo vengo a revisar que todo sigue bien. Y cuando yo vi eso, me armé de valor y dije, voy a hablar con esta mujer porque yo me había formado en Estados Unidos y yo ya sabía en ese momento que había una cosa que se llamaba biopsia, que podía hacer adelantarnos a todo. Y la convencí, le apreté las manos y dije, vamos a por ello. Y ella me dejó. No lo sabía entonces, que yo no había hecho nunca ninguna, pero me dejó. Y hicimos la biopsia, sacamos ese pequeño cáncer de mama y llegó el momento, cuando ya teníamos todo esto, en que yo dije, yo quiero seguir acompañando a esta mujer, porque esta mujer no conoce a nadie, tiene su bebé, me ha hablado de él, yo ya la conozco, quiero que ser yo la que esté con ella. Y entonces le cité la resonancia y le cité todo aquello que era la información del enemigo que necesitábamos conocer para aplicar el tratamiento. Y llegó el día en que mis compañeros me dicen, tiene un cáncer de mama. Y en ese momento, como estaba articulado el tema, era que se lo decíamos a su ginecólogo o a su cirujano y él la llamaba. Y yo dije, no, la quiero llamar yo, porque ella no conoce a nadie y quiero ser yo la que se lo diga. Y cuando yo la llamé y me senté con ella y le dije, ¿tienes un cáncer de mama?, ella se derrumbó, porque en todo momento ella pensaba que como era joven, como tenía un niño, como era necesaria, como cuidaba a sus padres, a ella no le podía pasar nada, porque los jóvenes pensamos que la salud viene por añadidura. Y ella se derrumbó y se puso a llorar. Y en ese momento tan bestial, yo me quedé sin palabras. ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo, que había sacado matrícula en farmacología, sabía todo sobre la patología, sabía todo, en la universidad me habían dado todo tipo de armas, conocía hasta los cadáveres y las moscas que generaban, que se lo contaba a mi madre a la hora de comer y les daba la comida a todos. Pues yo no sabía hablar con los pacientes, porque nadie me enseñó nunca eso. Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue agarrarle las manos y guardar silencio hasta que ella se calmó. Y cuando ya se calmó, lo único que le dije es, esto no es una tumba, esto es un túnel, estamos muchos al otro lado preparados para tirar de las manos y que tú pases este proceso. Y así lo hicimos. Y entonces nos agarramos de las manos, continuamos el proceso y llegó la hora de la cirugía conservadora. Hay que poner un arpón. Yo explicándole a ella lo que era el arpón en lugar del cirujano. ¿Y qué es un arpón? Esto que están viendo ustedes aquí. Se coge una cosita pequeña y se consigue una cirugía con bordes limpios. Y ella se hizo su cirugía conservadora, se hizo su radioterapia, se hizo su quimioterapia y me apareció el famoso día de la revisión del final del proceso. Y yo le dije, enhorabuena, cariño, porque estás limpia. Enhorabuena, porque estás curada. Y ella rompió a llorar, se abrazó a mí y lo que me dijo es, le doy las gracias, pero no le doy las gracias por curarme, eso lo tiene Dios en sus manos. Le doy las gracias por cómo me ha cuidado. Y cuando yo vi lo que ella me transmitía, dije, este es el camino, esto es lo que hay que hacer, porque no somos solamente personas técnicas, aquí hay seres humanos detrás y hay que aprender a conectar con sus emociones. Y esto es lo importante, porque podemos ser cada uno en nuestra especialidad de una manera o de otra. Da igual que hagamos papeles, que demos clases, pero pongámosles corazón. Hay que cuidar a la gente. ¿Y qué era cuidar para mí? Dar charlas, autoexploración, meterme en los colegios. Todo el mundo sabe que en todos los araos me meto. Estoy encantada. Y la siguiente cosa importante es empatizar con esa gente, tener la humildad de que ellos te digan a la cara los defectos que tiene, los que tiene tu unidad, los problemas que han tenido, recoger fondos, la tarta solidaria, que tenéis ahí la foto, saber qué necesidades tienen. La medicina necesita ser humilde para poder mejorar. Y todo esto no lo hace una persona sola. Yo vengo a deciros que tengo un equipo maravilloso. Hay que trabajar, hay que saber trabajar en equipo, hay que tener generosidad, hay que saber transmitir todo, porque si yo no transmito las cosas en que no solo he acertado, como esta, sino en aquellas que me he equivocado, esas son todavía más importantes, porque si no la gente sufre. Hay que ser generoso con la gestión del conocimiento. Y cuando se trabaja en equipo y se hace todo esto, se consiguen cosas tan maravillosas como que el cumpleaños, el día 19 de octubre, que es el Día del Cáncer de Mama, lo celebremos con las mujeres. Pero ¿qué pasa ahora? Viene el COVID. Y
la superdoctora Romero, la que tenía las herramientas, la que sabía todo, la que empatizaba, la que las mujeres adoraban, separa mi vida y separa la vuestra también. El COVID viene, reina el silencio y reina la incertidumbre y de repente a los médicos nos quitan el manual de instrucciones. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hace un radiólogo? Os preguntaréis. Bueno, pues eso también me lo pregunté yo. Pues un radiólogo principalmente nos llevan a urgencias, me paralizan la unidad de mama. En aquel momento no podíamos hacer nada, ya lo sabéis, teníamos todo ocupado por COVID. Y de repente me encuentro diagnosticando tora, diagnosticando neumonía, ayudando a la gente, diagnosticando complicaciones, subiendo a la UBI. Y en aquel horror en el que nos quitaron, insisto, el manual de instrucciones, nos quitaron toda la seguridad que uno tiene de la evidencia científica y de los años de estudio. En aquel horror yo tenía en mi cabeza otra cosa y era, Dios mío, ¿qué está pasando con mis pacientes? Porque yo tenía mujeres que estaban diagnosticadas de un cáncer de mama, que ya lo sabían, que estaban esperando su quirófano y que tuvimos que llamarla y decirle, esto se suspende sine die. Y yo no hacía nada más que pensar, ¿cómo estarán estas mujeres en sus casas, sin poderse apoyar en su familia, sin poder hacer nada, sin saber si, como ellas me decían, me va a matar el bicho más fuera que dentro? Y en ese momento lo que decidimos desde la unidad de mama era trabajar de manera importante las llamadas telefónicas. Y yo, después de hacer mi trabajo, me ponía a llamarlas. Y llamaba a todas las mujeres que tenía con cáncer de mama pendientes en lista de espera. Y llorábamos juntas. Porque había veces que me decían, ¿y por qué sigues llamando? Digo, porque alguien necesita una ventana donde gritar y donde saber que no son un número. Porque una de las cosas más horribles que ha tenido esta enfermedad es que no hemos podido tener contacto emocional ni despedirnos de los seres queridos. Y eso, por encima de todo, era mi tope personal. Y cuando todo pasó y empezamos con ese primer quirófano, la primera paciente vino y cuando me vio aparecer por el pasillo y ella me reconoció y yo la reconocí a ella, una persona con la que habíamos hablado, que había hablado de su hijo, ella se sentó en la cama, ellas vienen en cama, se sentó en la cama y se puso a aplaudirme. Y nosotros le aplaudimos a ella. Y ahí se produjo una magia, se produjo un abrazo y les puedo asegurar que yo, la doctora Romero, la famosa, la premiada, afortunadamente tengo muchísimo que agradecer a esta tierra porque me ha querido muchísimo, pero no he tenido un premio mayor que aquel abrazo. Y eso es lo que me gustaría transmitirlos. No hay ningún premio científico, ni ningún sueldo, ni nada mayor que el reconocimiento y el abrazo y el agradecimiento de saber que lo ha hecho bien con alguien. ¿Y qué os querría decir? Os querría decir que no hay sueños pequeños. Os querría decir que muchas veces uno tiene que ser rompedor y plantearse que se puede traer un test de América o que se puede traer una beca de investigación. Claro que sí. Hay que trabajar siempre con ideas. Os podría decir que todo lleva trabajo, trabajo y trabajo, pero también mucha ilusión y no venirse abajo. Y os podría decir que a veces una sonrisa, un apretón de mano, un ¿cómo estás? A veces esas cosas tan pequeñas cambian la vida a la gente. Vosotros marcáis la diferencia de lo que queréis a vuestro alrededor. No despreciéis las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas te llegan a dar una gran alegría. Quizá lo mejor de todo esto, lo único realmente bueno que ha pasado con todo este horror, es que aprendamos que nuestras abuelas llevaban razón. Ellas nos decían lo importante es la salud y la familia que tienes y la familia que escoges, que son tus amigos. Y hay que refugiarse en ellos. No estemos tan metidos en nuestra rutina diaria que no seamos capaces de valorar el potencial que tenemos. El potencial que tenemos cuando besamos, cuando abrazamos o cuando hacemos a alguien sonreír. Esa es nuestra fortaleza y es lo que nos separa de los chimpancés. Y por eso yo hoy quiero, como profesional de esos tan necesarios que se ha hablado, después de haber pasado todo lo que he pasado, quiero darle las gracias a las mujeres de Castilla-La Mancha por todo lo que me han enseñado, por todo lo que me han apoyado, dar las gracias en nombre de todos esos profesionales a vuestros aplausos de las 8, dar las gracias a la empatía que hemos encontrado con la gente, con el respeto que entraba en urgencias como diciendo no les queremos molestar, dar las gracias porque por primera vez hemos sido lo que somos, humanos
y civilizado. Así que aprovecho este enorme canal para daros, en nombre de todos nosotros, un gran aplauso.